Adrián Santa Cruz no sintió ni el más mínimo atisbo de culpa, ni una punzada de nostalgia, ni siquiera la menor incomodidad. Solo sintió la satisfacción quirúrgica del empresario que completa una adquisición dolorosa pero necesaria, una que garantiza la optimización de sus recursos y la maximización de su felicidad futura. Estaba firmando su liberación, estaba firmando el divorcio de Elena. Al otro lado, Elena, su esposa de nombre y adorno, se mantenía inmóvil. Se suponía que en este momento ella debía estar quebrada, pero no había nada. La compostura de Elena era un escudo impenetrable, una armadura de seda que desestabilizaba a Adrián más que cualquier llanto histérico. Había dispuesto a su abogado, el imperturbable señor Keller, para manejar cualquier explosión emocional con cláusulas de confidencialidad y cheques generosos. Lo hizo con una mano firme, casi indiferente, su mirada fija en un punto más allá del hombro de Adrián, como si él fuera un obstáculo temporal en su línea de visión. Ese silencio absoluto fue el primer gancho que se clavó sutilmente bajo la piel blindada del CEO. Su vida era una fórmula precisa: ambición, ejecución y éxito exponencial. Elena había sido parte de esa fórmula, la esposa perfecta, el complemento social impecable que validaba su estatus. Y Elena, en opinión de Adrián, se había convertido en una variable inerte, una pieza decorativa que ya no combinaba con su visión de futuro, una visión que ahora incluía el vibrante, joven y superficial encanto de Valeria, su nueva jefa de marketing. Mientras el señor Keller recogía los documentos con el profesionalismo de un sepulturero, Elena deslizó un sobre liso, de un blanco roto y pesado, a través de la pulida superficie de la mesa. No era una contraoferta, era una misiva sin remitente que parecía contener algo de volumen, algo que no era papel estándar. Adrián frunció el ceño, molesto por la desviación del protocolo. Esperaba la finalización de los trámites, no la entrega de un misterio. «No necesito recordarte que tu abogado revisó cada línea», espetó Adrián, su tono teñido de fastidio. Él quería terminar, levantarse e ir a celebrar su nueva libertad con Valeria, sin restos de esta vida anterior. No había odio, no había tristeza. «El acuerdo financiero es solo dinero, Adrián», respondió ella, empujando el sobre un poco más cerca. «Lo que está aquí dentro». Y con esa frase se levantó. Su movimiento fue tan elegante, tan final, que dejó a Adrián sentado, mirando el sobre, sintiéndose extrañamente desarmado. Simplemente abandonó el despacho, dejando tras de sí un vacío que era menos la ausencia de una persona y más la ausencia de una pieza clave que él no sabía que estaba faltando. Ese fue el segundo gancho. La verdadera historia residía en lo que Elena se estaba llevando y en el costo al que ella se refería. Adrián, siempre pragmático, desechó la incomodidad como una táctica psicológica patética de última hora. Abrió el sobre más tarde esa noche, en el santuario de su ático en la parte alta de Manhattan, mientras Valeria dormía, agotada por una celebración excesiva y superficial. El sobre no contenía joyas ni amenazas de chantaje. El papel era una simple nota escrita a mano por Elena. La caligrafía, que solía ser fluida y generosa, ahora era afilada y concisa. «Es tu verdad, Adrián. Úsala como desees. No por mí, sino por la estabilidad de lo que creías haber construido. No intentes contactarme. Elena». 6 meses de silencio. ¿Por qué la cautela? A Adrián le pareció ridículo. Sin embargo, la idea de que ese secreto pudiera afectar a lo que él había construido, su imperio, su legado, detuvo su impulso. La estabilidad de Vortex Dynamics era sacrosanta. Después de todo, pensó Adrián con su arrogancia habitual, que son 6 meses para un hombre que planea un imperio de 50 años. Aceptó el acuerdo tácito. El día después de la firma se sintió inmensamente ligero.
se sumergió en el trabajo con renovada ferocidad. La ausencia de Elena era solo una limpieza espacial, permitiendo que el ático respirara con el olor a colonia cara y ambición desenfrenada. Pero a medida que pasaban las semanas, el silencio de Elena se volvía más ensordecedor que cualquier escándalo. Primero, fue su asistente personal de mucho tiempo, Margaret, una mujer austera y eficiente que había visto crecer a Vortex Dynamics desde sus inicios. Evitó su mirada de una manera que nunca antes había hecho. ¿Sucede algo, Margaret? Nada, señor Santa Cruz, respondió ella, su voz plana. Solo el lamento no era por él, sino por algo que él no entendía. Adrián descartó la interacción, atribuyéndola a la sentimentalidad de una mujer mayor. Una semana completa, marcada simplemente como recuperación. No recordaba haber estado enfermo. Su salud era un motivo de orgullo, su cuerpo una máquina tan bien engrasada como sus servidores. Preguntó a Margaret sobre ello. Fue una cirugía menor, señor. Algo relacionado con el estrés. Estrés. Margaret buscó nerviosamente entre sus archivos digitales. El Dr. Kessel. Adrián no recordaba al Dr. Kessel. Recordaba vagamente haber estado agotado después de un lanzamiento de producto particularmente agresivo. Pero una semana completa de cirugía, su mente, un archivo de información infalible, tenía un sector corrompido justo en esa época. El CEO, un hombre acostumbrado a la certidumbre, comenzó a sentir una corrosión interna. El divorcio no le había dado la paz que buscaba. 6 semanas después del divorcio silencioso, la tensión era insoportable. Valeria lo encontraba distante. Sus celebraciones conjuntas se sentían huecas. La curiosidad, su motor empresarial más fuerte, finalmente superó su desdén. Tenía que saber qué había en ese maldito dispositivo. Esto era información sensible. Le tomó casi 12 horas y la ayuda de su mejor ingeniero de seguridad, bajo promesas de muerte si revelaba la existencia del archivo, acceder a la información. Estaba titulado de forma neutra, Informe Clínico Especializado, Paciente Anónimo. Adrián hizo clic. Lo que vio fue el informe de un centro de fertilidad de élite, fechado precisamente en la misma época de su misteriosa semana de recuperación de hace 2 años. El encabezado estaba borroso, pero el pie de página era claro, detallando procedimientos de evaluación de viabilidad genética. Nunca había querido hijos. De hecho, había dejado muy claro a Elena que su legado se mediría en acciones bursátiles, no en descendientes. Leyó rápidamente buscando nombres. No aparecía el suyo ni el de Elena. El texto del informe, una vez traducido a un lenguaje simple, era demoledor. Indicaba la presencia de una rara condición genética en el paciente anónimo. Una mutación que hacía la concepción natural prácticamente imposible sin intervención asistida, extremadamente compleja y de alto riesgo. La respiración de Adrián se detuvo. El paciente anónimo era la clave. Siguió buscando en el archivo PDF, que era una colección de documentos escaneados. Finalmente, encontró una hoja de consentimiento de cirugía electiva. Pero junto a su nombre, bajo la sección de motivo de la cirugía, había una frase que golpeó a Adrián como el impacto de un tren. Procedimiento de donación de óvulos post-extracción y estabilización genética, requerido para garantizar la posibilidad de continuidad de la línea Santa Cruz. Adrián se desplomó en su silla, su mente dando vueltas. Nunca había expresado un deseo por la línea Santa Cruz. Siguió leyendo, ahora desesperadamente, pasando páginas hasta llegar a la última, el resultado del análisis postquirúrgico, el Dr. Kessel, y en la sección de observaciones finales, una nota escrita a mano, una adenda personal del médico. El estado físico del señor. Santa Cruz para asegurar la viabilidad genética del linaje. El riesgo asumido por la paciente fue significativo y consciente.
La fecha marcada en el viejo calendario, la fecha de su supuesta cirugía por estrés. Él no había tenido una cirugía de estrés. Él había estado en el hospital. Recordó el breve encuentro con el doctor Kessel. Elena había insistido en esa consulta. Ella había orquestado todo. El paciente anónimo con la condición genética devastadora no era Elena, era él. 2 años atrás, mientras él estaba convencido de que su agotamiento era la causa de su semana de baja, Elena, su esposa silenciosa y aburrida, había estado luchando en secreto por él. Ella había descubierto su condición, probablemente a través de esos exámenes que él consideraba rutinarios. Y en lugar de humillarlo o exponerlo, había entrado en el quirófano, asumiendo un riesgo físico significativo y una carga emocional inmensa, para garantizar que, si alguna vez cambiaba de opinión, o si su ambición requería un heredero, la posibilidad existiera. Ella había extraído y estabilizado su material genético viable, el último vestigio de su potencial, sometiéndose a un procedimiento invasivo y peligroso, todo para proteger su ego y su legado. Y lo peor, él no solo no se había enterado, sino que la había despreciado por su supuesta pasividad, culminando en un divorcio rápido y despiadado, sin mirar atrás. Ella se llevó lo que verdaderamente le costó: su cuerpo, su tiempo, su sacrificio y, lo más importante, el secreto de la fragilidad esencial de Adrián. El costo del que ella hablaba no era monetario. El CEO, antes arrogante y libre, se sintió de pronto hueco. Su liberación se había transformado en una prisión de ignorancia. Pero la revelación no estaba completa. Había un detalle vital que le erizaba la piel. Se refería a la posibilidad de continuidad. Si Elena se había tomado la molestia de realizar un sacrificio tan profundo y silencioso, había completado el proceso. Si el divorcio era silencioso durante 6 meses y si ella se había asegurado de ser ilocalizable. Adrián Santa Cruz se levantó de su silla, el papel arrugado en su puño. La mujer que había dejado, la mujer que creía haber descartado como un mueble viejo, no solo poseía el secreto que podía arruinar su reputación de macho alfa inquebrantable. Ella podría haberse llevado consigo la única y última oportunidad de su legado. ¿Cuál era la verdadera naturaleza de la estabilidad que ella quería proteger durante esos 6 meses? ¿Y qué había sacrificado Elena para no solo salvar el honor de Adrián, sino quizás también para asegurar un futuro que ya no incluiría a su padre biológico? Ahora, el secreto estaba a punto de destruirlo. La verdad que aguardaba, agazapada en el silencio de los 6 meses, era mucho más devastadora que cualquier traición financiera o infidelidad. La búsqueda de Elena comenzaba. Una búsqueda desesperada que lo obligaría a confrontar el vacío moral de su propia ambición. Había un hijo. ¿Y cómo afectaba ese descubrimiento al imperio de Vortex Dynamics? Las semanas que siguieron a la entrega de los documentos de divorcio se desarrollaron no con la explosión que Alex había anticipado, sino con un silencio quirúrgico que resultaba mucho más inquietante. Él, acostumbrado a las batallas corporativas, donde cada movimiento era ruidoso, donde los litigios matrimoniales de sus colegas se convertían en espectáculos mediáticos de alta tensión, esperaba una oleada de represalias, una demanda desorbitada, o al menos un intento desesperado de Elena por aferrarse a los pilares de su vida compartida. Pero no llegó nada de eso. Lo que sí llegó fue una serie metódica, casi robótica, de respuestas legales que desarmaban a su propio equipo de abogados, un bufete especializado en desmantelamientos matrimoniales a gran escala y acostumbrado a trincheras legales de meses o años. El primer indicio de que algo no encajaba en el guión preestablecido de Alex fue el informe de su socio principal, el temido y eficaz señor Albright, quien, con un gesto de profunda perplejidad, deslizó una carpeta de color crema sobre la mesa de caoba del CEO.
Albright, un hombre que vivía y respiraba la animosidad legal, parecía genuinamente molesto por la falta de combate. «Señor Carras», comenzó Albright, su voz grave resonando en la oficina que dominaba el skyline de la ciudad. «Renunció explícita e irrevocablemente a cualquier tipo de pensión compensatoria, argumentando que posee medios suficientes y preexistentes. Además, no solicitó la adjudicación de la residencia principal, que usted sabe, legalmente podría haber reclamado al menos temporalmente. Es como si deseara borrar cualquier rastro de nuestra existencia financiera común lo antes posible y con la menor cantidad de fricción imaginable». Alex, que estaba revisando unos gráficos de rendimiento de acciones, levantó la mirada, frunciendo el ceño. La facilidad le resultaba insultante. Había mentalizado meses de acoso legal y lo que recibía era una rendición incondicional que carecía de dignidad. «¿No es esto lo que quería?» «Limpieza rápida», espetó Alex, tratando de sonar indiferente. Nadie con el acceso que tuvo su esposa, nadie con el conocimiento íntimo de su patrimonio, se desvincula de esta manera sin haber agotado hasta la última gota de negociación. Es antinatural. Es una conducta de una pulcritud que bordea lo sospechoso. Este fue el primer patrón interrumpido. Pero esta Elena que emergía de los documentos era etérea, casi fantasmal, negándose a tocar el dinero que le correspondía legalmente. Esta actitud, si bien le ahorraba millones, sembraba una semilla de duda que era mucho más peligrosa que cualquier disputa monetaria. ¿Qué estaba persiguiendo realmente si no era el dinero? Los abogados de Alex se vieron obligados a buscar a Elena para la firma de documentos menores, y lo que encontraron no fue el rastro de una mujer devastada o vengativa. Descubrieron el rastro de una mujer que estaba liquidando su vida personal a un ritmo alarmante. Se deshizo de su colección personal de arte moderno, aquella que llenaba el ala oeste de la mansión y que era su único lujo manifiesto. Un juego de muebles antiguos de valor sentimental incalculable, heredado de su abuela, fue puesto en venta privada y discreta a través de una casa de subastas menor. Carras, la ex, esta revelación lo golpeó con una incomodidad punzante. Venderlos no era una necesidad financiera. Era un acto de desapego radical. Era la limpieza de un espacio vacío. Quizás está reuniendo liquidez para empezar de nuevo en otra ciudad, o quizás esté invirtiendo en un negocio secreto. Es una táctica de limpieza de balanza, una manifestación extrema de rechazo. Alex asintió, pero la explicación sonaba hueca. La tensión se intensificó al examinar las finanzas conjuntas, el proceso de due diligence que siempre precede al pago final. Aquí, en el corazón frío de los números, el problema se hizo palpable. El informe reveló que, si bien la actividad de gastos domésticos era mínima, existía un patrón de transferencias salientes de una magnitud que no correspondía a la caridad ni a los gastos diarios. Estas transferencias no eran voluminosas como las transacciones corporativas de Alex, sino crónicamente recurrentes, regulares como un reloj y de una suma sorprendentemente alta. Un desembolso mensual equivalente al sueldo anual de un ejecutivo de nivel medio que se había mantenido constante sin falta durante los últimos 5 años. «Esto es lo que me preocupa enormemente, señor Carras», explicó Albright, señalando una columna de cifras que se repetía como un mantra sombrío en la hoja de cálculo. «Este dinero sale de la cuenta, pasa por un fideicomiso intermedio en las Islas Caimán, algo muy sofisticado para la gestión de un ama de casa, si me permite decirlo. No es caridad conocida, no es un pago de impuestos». Alex tomó la hoja, sintiendo que el papel se volvía pesado y frío en sus manos. «¿Europa?», preguntó su voz ronca. El ego de Alex Carras estaba siendo brutalmente confrontado con la prueba irrefutable de que en el centro de su matrimonio
había existido una gestión financiera paralela de la que él, el titán de las finanzas, no tenía ni la más remota idea. «Aquí es donde se pone opaco», admitió Albright, frotándose la sien. «El fideicomiso en Caimán es legal, pero impenetrable. Hemos intentado rastrear el propósito de la fundación. Es una estructura legal tan hermética que parece diseñada para el secreto absoluto». Este fue el verdadero reengajamento, el gancho que Alex no pudo ignorar. No era el dinero, era el secreto y la escala del mismo. ¿Quién era esta fundación médica privada? ¿Y por qué Elena había construido un mecanismo financiero tan complejo para ocultarlo de él, su esposo? Él quería saber la verdad, no por arrepentimiento, aún no, sino por una necesidad patológica de control y conocimiento. El secreto se había convertido en un desafío a su competencia. Fue en la zona de lobbies de un edificio de oficinas en el distrito financiero, donde él había asistido a una reunión, y ella parecía estar saliendo de la oficina de un abogado de propiedades menores. Alex esperaba ver a la mujer destrozada que su conciencia le decía que debería ser. En cambio, vio a una figura sorprendentemente delgada, casi esquelética, bajo un traje de corte impecable y color neutro, que acentuaba la palidez de su piel. Llevaba el cabello recogido en un moño bajo y austero, y caminaba con una eficiencia silenciosa, como si estuviera apurada por desaparecer. Cuando sus ojos se cruzaron, fue solo un instante. Lo miró como si él fuera un mueble viejo y familiar en una habitación que ya había vaciado. Su expresión era de una indiferencia total. Ella se detuvo, sin voltear completamente la cabeza, manteniendo su cuerpo orientado hacia la salida. «Alex», respondió ella, su voz baja y sin inflexión, casi un susurro seco. «Los documentos de divorcio. Albright me dice que has sido...» Elena finalmente giró su rostro ligeramente. Una sombra de una sonrisa, más una contracción nerviosa que una expresión de alegría, cruzó sus labios. «No tengo la energía, Alex, ya no. Firmaré lo que sea. Lo único que me importa es que mi privacidad y mis asuntos permanezcan separados de los tuyos», dijo, poniendo énfasis en mis asuntos. «Por favor, no busques. Deja que el silencio haga su trabajo». Y con eso se giró y se alejó con esa prisa silenciosa, dejando a Alex parado, sintiendo no el alivio de un divorcio fácil, sino el miedo creciente de un hombre que se da cuenta de que ha ignorado la existencia de un abismo que su esposa ha estado bordeando y quizás cayendo en él sola. El feedback de sus investigadores sobre la fundación de Zurich llegó unos días después, voluminoso y descorazonador. Habían logrado determinar una cosa crucial. La fundación no era un esquema de lavado de dinero. Era un centro de investigación de vanguardia, de naturaleza ultra especializada. Estaban dedicados a terapias experimentales, al manejo de condiciones crónicas raras que requerían un mantenimiento médico extraordinariamente caro y continuo. El costo mensual, el mismo que Elena había estado transfiriendo, era el precio exacto de un programa de tratamiento personalizado y de alto secreto. La Casa de la Vida. «Lo que tenemos, señor Carras», informó el jefe de seguridad de Alex, un exanalista de la CIA, «es una puerta. Solo sabemos que hay un paciente o un proyecto que requiere una suma obscena de dinero para seguir viviendo o existiendo bajo su cuidado, y su esposa es la única fuente de financiación. Es confidencialidad nivel Estado. Zurich se asegura de que lo sea». Alex Carras había despreciado a su esposa pensando que era un satélite pasivo en su órbita. Ahora descubría que ella no solo tenía una vida financiera oculta, sino que esa vida se dedicaba a sostener algo o a alguien en un estado de alto riesgo. El secreto había sido tan perfectamente protegido que no había rastro en los registros médicos conocidos de Elena, ni en los de su familia inmediata. Si era un pariente, ¿por qué el secretismo extremo?
El pensamiento era punzante. ¿Podría ser algo o alguien que existía antes de su matrimonio y que ella había estado ocultando? ¿O, lo que era peor, algo que había nacido durante el matrimonio y que ella había mantenido como un fantasma para protegerlo de la naturaleza insensible de Alex? Cada noche revisaba el flujo de caja, la línea constante de ceros que Elena enviaba a Domus Vitae. Se dio cuenta de que mientras él construía imperios corporativos ajeno a todo, Elena, de la manera más silenciosa y desinteresada, había estado librando una batalla existencial y financiera mucho más importante que cualquiera de sus adquisiciones. Ella no había luchado por el dinero del divorcio porque lo necesitaba para esta otra batalla. Una batalla que estaba pagando con sus propios recursos liquidados, con sus objetos de valor sentimental, con cada gramo de energía que podía reunir. El clímax de esta fase de descubrimiento estaba aún por llegar, pero la certeza de Alex se desmoronaba. Ya no era un CEO pidiendo el divorcio a una esposa aburrida. Y la culpa, el verdadero factor destructivo, comenzaba a corroerlo por la comprensión de su ceguera voluntaria y el abandono absoluto de un ser que, en el silencio, había cargado sola con un peso inimaginable. El único eslabón que faltaba, el eslabón que prometía derrumbar la vida de Alex, estaba en una diminuta carpeta de archivo en la oficina de Zurich, codificada bajo una secuencia alfanumérica que su equipo aún no había podido descifrar. La persona, el secreto que lo destruiría, estaba a un solo nombre de distancia. El aroma a cuero nuevo y café expreso de alta gama en la oficina de Alejandro ya no tenía el efecto calmante de antes. Ahora le parecía el perfume artificial de una prisión dorada. Las carpetas de divorcio, finas y elegantes, apiladas al costado de su escritorio de caoba, deberían haber representado el cierre triunfal de un capítulo fastidioso, pero en su lugar actuaban como un irritante constante, una astilla emocional que se negaba a supurar. Todo estaba en orden. Valentina, su prometida, se ocupaba de la decoración del ático con una eficiencia que rayaba en lo obsesivo, y sus negocios corporativos estaban alcanzando picos históricos. El CEO, acostumbrado a negociaciones en las que cada centavo era disputado con la ferocidad de un depredador, no podía digerir la rendición incondicional de Clara. Su mente, entrenada para detectar fisuras en cualquier acuerdo, comenzó a conjurar escenarios de manipulación oculta. Estaba ella preparando un golpe silencioso, esperando el momento justo para revelar activos ocultos o alguna cláusula nefasta que él, en su prisa por la libertad, había pasado por alto. Esta paranoia no nacía del amor residual, sino del orgullo profesional herido. Fue esta vanidad la que lo llevó a tomar una decisión imprudente. Despidió a la firma legal que se encargaba de la parte final de los trámites y, a espaldas de su propio equipo de seguridad y su asistente personal, contactó a un investigador privado, uno conocido por su discreción y métodos poco ortodoxos, cuyo nombre le había sido susurrado en un club exclusivo hacía años. No quería saber sobre la vida actual de Clara. Quería saber sobre su pasado reciente, específicamente los últimos 2 años, el periodo en el que la brecha emocional entre ellos se había convertido en un abismo silencioso. La primera oleada de informes fue decepcionante. Clara seguía viviendo en la casa que él le había dejado, una mansión que para él era poco más que un mausoleo. Sus salidas eran rutinarias. Al mercado, a una librería antigua y ocasionalmente a encuentros discretos con una mujer mayor que el investigador identificó como una ex colega universitaria. Nada de viajes exóticos, nada de cenas ostentosas, nada de amantes escondidos en apartamentos de lujo. Pero entonces el patrón comenzó a mostrar una interrupción, sutil al principio, pero persistente.
El investigador, un hombre llamado Ramos, señaló una serie de movimientos bancarios que no encajaban con la frugalidad de Clara. El dinero no iba a cuentas personales, sino a una serie de entidades crípticas, fundaciones médicas, centros de investigación especializada y, más extrañamente, una clínica privada de rehabilitación ubicada a más de 200 millas de la ciudad en un entorno rural y sumamente reservado. Alejandro sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de su oficina. Si Clara estaba canalizando grandes sumas de dinero, debía ser para mantener un secreto importante, tal vez un familiar en apuros o un negocio turbio. Decidió ir a la casa. Argumentó que necesitaba recuperar algunas obras de arte que la mudanza había olvidado. La puerta fue abierta por el ama de llaves, una mujer que lo miró con una frialdad que helaba la sangre. Clara no estaba. Aunque los muebles eran los mismos, la atmósfera había cambiado. La casa no olía a polvo, sino a sándalo y a un tipo de incienso suave que Alejandro nunca había notado. Eran libros densos, marcados con pequeños post-its de colores, como si hubieran sido estudiados con una intensidad académica. Mientras recorría la habitación que solía ser su estudio compartido, notó que una de las gavetas de su antiguo escritorio, que él siempre había mantenido vacía, ahora estaba cerrada con un pequeño candado de latón antiguo. Era un detalle insignificante, pero la vista de ese candado, ese símbolo de privacidad y secretismo dentro de su propia casa, actuó como una descarga eléctrica. Él nunca había tenido secretos con Clara, porque él nunca le había prestado suficiente atención como para descubrirlos. Con una excusa débil para el ama de llaves, Alejandro se fue, pero no sin antes tomar discretamente una fotografía del escritorio y del candado. Al regresar a su oficina, ya no estaba buscando una inconsistencia financiera. Estaba buscando una explicación existencial. Ramos confirmó la naturaleza especializada de la clínica rural. No era un centro de belleza ni de desintoxicación. Ramos había utilizado métodos encubiertos para obtener una lista parcial de los servicios que Clara había pagado. Los términos eran técnicos, pero se resumían en infusión intravenosa de alto costo, soporte vital especializado y, el término que lo hizo sudar frío, terapia de reemplazo celular intensivo. Esto es la guerra contra una enfermedad, y esta mujer está pagando una fortuna para mantener a alguien vivo. ¿Quién? ¿Un padre anciano? Él y Clara se habían casado jóvenes, con historias familiares relativamente sencillas. ¿Hay un paciente asociado con estos pagos? Lo que sea, exigió Alejandro, sintiendo cómo el control se le escurría entre los dedos. Ramos dudó. La clínica tiene protocolos de privacidad blindados, pero hay un nombre asociado con las visitas de Clara, y toda la factura de tratamiento están a nombre de ese fideicomiso. El único administrador es Clara M. Alejandro colgó. Clara no solo estaba pagando, sino que había creado una estructura financiera compleja para proteger la identidad del receptor. El patrón de interrupción definitivo ocurrió 2 días después, cuando Alejandro se encontró accidentalmente con Elena, una vieja amiga mutua de la universidad, en un evento benéfico corporativo. Elena era de esas personas que no se andaban con rodeos y que no le temían al poder. «Alejandro», dijo Elena, su voz baja pero cargada de munición. «¿Qué?» Él intentó eludirla con un saludo cortés y una pregunta sobre su trabajo, pero ella lo interrumpió sin piedad. «No te molestes». Algo que a Clara le importaba profundamente, de hecho. Hizo una pausa dramática, mirando por encima de su hombro, como asegurándose de que nadie escuchara su veredicto. «Es increíble lo que la gente es capaz de hacer por amor». Alejandro sintió el ataque. «Elena, si tienes algo que decir sobre el divorcio de Clara y yo, por favor, sé directa». Ella soltó una risa hueca. «Tú y Clara ya estaban divorciados hace 3 años. Lo que no sabes, Alejandro,
es el costo de esa libertad que tanto deseabas. Ella pagó el precio de tu ceguera con una dignidad que tú nunca entenderías. Completamente sola, Elena se alejó, dejando un rastro de perfume floral y una estela de culpa que se adhería a Alejandro como alquitrán. ¿Qué precio había pagado Clara? El golpe final en esta etapa de desarrollo llegó con el último informe de Ramos. Lo que obtuvo no fue una factura, sino una carta de un comité médico. Ramos le envió el archivo escaneado por un canal seguro, advirtiendo: «Señor, esto es todo lo que pude conseguir. Si esto es lo que está pagando, es algo que cambia la vida, no solo de Clara, sino de cualquiera que esté involucrado». Alejandro abrió el archivo. Abajo, la fecha y luego el texto. La carta detallaba la aprobación final para un trasplante halogénico completo de células hematopoyéticas. Un procedimiento de médula ósea. Este no era un tratamiento trivial, requería un donante compatible y una recuperación larga y brutal. Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. 18 meses. Mientras él celebraba sus logros profesionales y se enredaba con Valentina, Clara estaba en medio de una crisis médica monumental. Y luego vio el último párrafo, el párrafo que lo obligó a agarrarse al borde de su escritorio, sintiendo un vértigo helado. Agradecía la extraordinaria generosidad y el riesgo asumido por la donante, Clara M. Santander, quien procedió con el extenso proceso de preparación y extracción, asegurando así la supervivencia del receptor, un menor de edad. Clara había sido el donante. Ella había soportado un procedimiento invasivo y doloroso, todo mientras él la veía como un estorbo silencioso. ¿Qué menor? Clara y Alejandro nunca habían tenido hijos. Era la última pieza del rompecabezas, el secreto que se había llevado todo el tiempo de Clara, toda su energía y todos sus recursos. Alejandro sintió una urgencia desesperada, una necesidad de saber quién era ese menor de edad cuya vida Clara había salvado. Un menor de edad que debía ser increíblemente importante para ella, tanto como para sacrificar su cuerpo y su tiempo, en un secreto que había mantenido sellado durante todo el proceso de divorcio. La imagen de Clara, sola, en una sala de hospital, recuperándose de un procedimiento serio mientras él le entregaba papeles de divorcio, lo destrozó. Él se había centrado en el dinero y el orgullo, mientras ella luchaba una guerra silenciosa por la vida de alguien. Alejandro cerró los ojos, sintiendo que el CEO, el hombre de negocios invencible, estaba a punto de ser demolido por un secreto que él mismo había condenado al ignorar. La verdad estaba allí, detrás de un solo clic, y sabía que, una vez que la leyera, su vida se rompería en 1000 pedazos. Las luces de la ciudad, apenas hace unas horas símbolos de su indomable poder y control, ahora se difuminaban en lágrimas de neón, meros recordatorios de un mundo que él creía dominar, pero del cual no entendía absolutamente nada. Había pasado las últimas 24 horas persiguiendo un rastro de migajas de pan que Sofía había dejado deliberadamente ocultas bajo capas de frialdad y documentos legales impecables. Las piezas, finalmente ensambladas por la obstinación de un antiguo socio de su esposa y la decodificación de una carpeta médica críptica, no formaban un rompecabezas, sino la imagen clara de un apocalipsis personal. El secreto no era una infidelidad ni una deuda oculta, ni siquiera una ambición frustrada. El secreto era la muerte. Y el plan de Sofía, tan perfectamente ejecutado como cualquier fusión corporativa de alto riesgo, había sido dejarlo ir, liberarlo de la agonía que sabía que él no podría soportar, asegurarse de que su memoria de ella fuera la de una mujer ingrata y fría, facilitándole así el olvido y una eventual nueva vida. Ella había preferido ser la villana odiada que la esposa agonizante y la carga. Alejandro estampó el freno frente a una estructura de piedra antigua y silenciosa.
alejada de cualquier bullicio urbano, una clínica especializada en cuidados paliativos que olía a lavanda y a Dios. No era dolor de amor perdido, sino de culpa monumental, de arrogancia ciega. Él, el hombre que movía mercados con un chasquido, no había sido capaz de ver el sufrimiento en los ojos de la persona que dormía a su lado. El silencio del lugar era pesado, santificado por la resignación. Encontró a una enfermera nocturna de mirada cansada pero amable. Ella lo esperaba, señor, aunque había rogado que usted no viniera. La confirmación de que ella había anticipado incluso este último acto de desesperación lo hizo tambalearse. Ella había planeado su propia desaparición y él, imbécil, había colaborado. Allí estaba ella, no la Sofía vibrante, vestida de seda y lista para conquistar el mundo que él recordaba, sino una silueta etérea bajo las sábanas blancas. Pero sus ojos, esos ojos almendrados, seguían siendo los mismos faros de desafío y ternura oculta que lo habían enamorado una década atrás. Alejandro. Su voz era un susurro arenoso, apenas audible, una sombra de la melodía que solía ser. No había sorpresa ni rabia, solo una aceptación profunda. Le tomó la mano, sintiendo la fragilidad de los huesos bajo la piel casi transparente. ¿Por qué? Era una pregunta estúpida. Ya sabía la respuesta, pero necesitaba escuchar la justificación de su sacrificio desde sus labios. Habrías quemado el mundo intentando salvarme, Alejandro. Habrías descuidado tu vida, tu imperio. Tu fuerza es también tu debilidad, tu incapacidad para soltar cuando amas. Y yo quería que fueras libre de amar de nuevo, de construir ese futuro que siempre quisiste, sin tener que mirar hacia atrás a una habitación de hospital. La revelación era un golpe físico, y todo había sido amor. Amor tan puro y desinteresado que había destruido su propia imagen para protegerlo. Ella había asentido, con una única lágrima que había interpretado como alivio. Ahora entendía esa lágrima. No era alivio, era el dolor de romper su propio corazón por el bien de él. Fui tan ciego, tan egoísta. Dejé que mi orgullo fuera más fuerte que la verdad. Podríamos haber tenido este tiempo. Este tiempo no habría sido de nosotros, lo interrumpió, su voz cobrando una efímera fuerza. Y yo quería preservar la belleza de lo que fuimos. La recuerdo, el pequeño café donde nos perdimos durante horas, hablando de todo y de nada. Ese es el recuerdo que quiero que guardes. El gancho de la narración se cerró sobre sí mismo. La destrucción no era la pérdida, sino el descubrimiento tardío de la verdad que lo había llevado a destruir lo único que realmente importaba. Sofía, reuniendo todas sus fuerzas restantes, señaló una mesita de noche donde descansaba un sobre grueso y sellado con cera antigua. La razón por la que tenía que ser definitivo. Abre ese sobre cuando te hayas ido. Besaba demasiado para ser solo una carta. No, me quedo aquí. Te prometo que te amaré hasta el último segundo, como debí haber hecho desde el principio. Las lágrimas resbalaban por las sienes de Sofía, empapando la almohada. Ahora quiero verte vivir. Prométeme que no dejarás que esta verdad te consuma. Alejandro intentó refutar, forcejeando con la negación. Quería gritar, negociar con el destino, ofrecer toda su fortuna por una hora más de su vida. La conversación se prolongó en un intercambio desesperado de recuerdos y disculpas no necesarias. Una danza macabra entre el arrepentimiento y la aceptación. Ella le habló de un pequeño proyecto benéfico que había fundado en secreto, un refugio para mujeres en situaciones de vulnerabilidad, usando los fondos que él había insistido en darle como parte del acuerdo de divorcio. Quería que mi final tuviera un propósito, susurró. Quería que parte de nuestro legado siguiera ayudando a la gente que realmente necesita esa fuerza que tú y yo desperdiciamos en tonterías. La enfermera entró discretamente, revisando los monitores. Su expresión se endureció ligeramente.
Alejandro se inclinó y la besó en la frente, un beso largo y profundo, sintiendo el frío de su piel. El olor a lavanda se mezclaba con el aroma medicinal de la habitación. Más que a mi vida, y lo siento por cada día que te hice sentir sola. Vive, Alejandro, vive por los dos. El brillo en sus ojos se opacó. El monitor, que hasta ese momento había marcado un ritmo débil pero constante, emitió un tono plano y frío. La enfermera se apresuró a intervenir, pero Alejandro ya lo sabía. Ella se había ido. No rompió nada, solo se quedó inmóvil, sosteniendo una mano que ya no le devolvía el calor. El secreto lo había destruido, no por la magnitud de la enfermedad, sino por la magnitud de su amor desinteresado y el dolor de su propia ceguera. Él había ganado el divorcio, la libertad, el silencio, y a cambio había perdido su alma. Salió de la habitación como un sonámbulo, llevando consigo solo el sobre sellado. Se sentó en el jardín de la clínica, bajo un viejo roble, y rasgó la cera antigua. La carta, escrita semanas antes, tenía la caligrafía elegante y decidida de Sofía. Mi amor, si estás leyendo esto, significa que has descubierto la verdad. Era necesario. El contenido de la USB es el verdadero secreto que te hubiera roto antes. Alejandro, temblando, insertó la USB en su teléfono. Había un único archivo de video. Estaba más delgada, pero aún luchaba contra los efectos iniciales del tratamiento. Alejandro, dijo la figura en la pantalla, con una sonrisa triste. Cuando te pedí que firmáramos un acuerdo prematrimonial, lo hice porque tenía miedo. Miedo de mi familia, miedo de perder mi independencia. ¿Recuerdas que siempre fuiste tan protector con mi salud, insistiendo en análisis exhaustivos? Ella hizo una pausa y Alejandro sintió que su corazón se detenía de nuevo. Es un tipo de cáncer genético que ha estado latente. Mi madre no murió de un simple accidente, Alejandro. Y mi abuela es una maldición familiar que se salta generaciones, pero cuando golpea es devastadora. El riesgo de haberlo transmitido. Las palabras se hicieron lentas, pesadas, como piedras. No era solo para protegerte del dolor de mi muerte. Era para protegerte de la posibilidad de que tuviéramos un hijo juntos. Y yo, Alejandro, no quise condenarte a ti o a un niño inocente a esa agonía futura. Esa fue la verdadera razón de mi silencio y mi frialdad implacable en los tribunales. El secreto que lo destruyó no era solo la enfermedad de Sofía, era que ella había sacrificado su matrimonio y su reputación para impedir que él, impulsado por el amor, la arrastrara a la creación de una vida condenada. Ella no solo lo salvó de verla morir, sino que salvó su linaje de una catástrofe genética. La destrucción fue absoluta. Pasaron 5 años. Dejó la gestión diaria de su corporación, delegando en manos seguras, y dedicó su inmensa fortuna, no a la expansión de su imperio, sino al cumplimiento del único deseo que le quedaba, el legado de Sofía. El refugio se convirtió en la Fundación Sofía Rivas, un centro de investigación de vanguardia para enfermedades genéticas raras y un hogar para mujeres que luchaban contra la adversidad. La clave que había encontrado en el sobre abría una caja de seguridad donde Sofía había guardado todos sus bienes personales con una única instrucción: invertir cada centavo en la investigación. Nunca más volvió a buscar el amor. Había entendido que el amor verdadero no era el que poseía, sino el que sacrificaba todo por el bienestar del otro. Su rostro se había marcado con líneas de dolor permanente. Se había convertido en un espectro de su antigua persona, un hombre silencioso y dedicado a la memoria de la mujer que lo amó tanto que prefirió ser odiada para garantizar su felicidad y su futuro. No llevaba flores, sino un pequeño cuaderno donde escribía las noticias de la fundación. Había prometido vivir y lo hacía, pero era una vida de penitencia silenciosa, la prueba viviente de que, a veces,
El secreto más grande es el amor tan profundo que solo puede revelarse en la tragedia definitiva, destruyendo a quien lo recibe con su verdad ineludible. El CEO había pedido el divorcio sin mirar atrás, y cuando finalmente miró, solo encontró las cenizas de su propia vida, arrasada por la inocencia y el sacrificio de la mujer que amó. Su vida se convirtió en el eterno recordatorio de que la verdadera destrucción no es el fracaso económico, sino la realización tardía de que uno ha despreciado el regalo más preciado que el universo le había ofrecido. La destrucción de Alejandro no fue su ruina financiera, sino la aniquilación de su paz interior, reemplazada por una admiración eterna y la agonía de la culpa. Deja tu reflexión sobre el verdadero precio de la ceguera y la arrogancia en los comentarios.